Un cordial saludo, continuamos con el curso de electrónica digital y en esta oportunidad vamos a revisar un circuito muy importante que se llama un codificador. Vamos a a aprender exactamente qué es, cuál es su principal utilidad dentro de un diseño digital, cómo podemos implementarlo y simularlo en VHDL. Bien, entremos en materia. Un codificador es un circuito que le permite determinar de varias entradas digitales, cuáles se encuentran encendidas. Por ejemplo, si yo tengo un teclado que son muchos pulsadores, ¿cuál tecla oprimí? Bien, se puede utilizar para reconocer entradas digitales, para teclados de muchos tipos. Unas aplicaciones más avanzadas podrían ser utilizadas en circuitos de seguridad. Bien, pero empecemos por recordar un poquito qué son los interruptores. Eso que tenemos aquí es un interruptor, ¿cierto? Y circuitalmente está representado por esto que está aquí. Bien, en este circuito hay una conexión a VCC que sería un 1 y una conexión a tierra que sería un 0, ¿cierto? Este sería el 0, este sería el 1 digital. Bien, entonces cuando está en esta posición, es decir, aquí no está oprimido, pues lo que va a pasar, y esta es la entrada al circuito digital. Cuando no está oprimido, lo que va a pasar es que la corriente o los electrones van a fluir por donde no haya, donde haya menos resistencia. Pues por aquí el circuito está abierto, podríamos pensar que esto es una resistencia infinita, pues el circuito se va a venir por este lado. Esta resistencia se conoce con el nombre de pull, y si está conectada a tierra se conoce como pull down, si estuviera conectada a VCC como pull up, ¿cierto? Generalmente es una resistencia grandecita, por ahí de unos 10 kiloohmios que se conecta a tierra. Entonces, este pulsador normalmente está en cero, se llama así, normalmente en cero. Listo. Ahora, pero ¿qué pasa si yo oprimo? Si yo oprimo, lo que pasa es que aquí ya esto es un cable, no hay resistencia y la corriente pues no se va a venir por acá, por esta resistencia grande de 10K, sino que se va a ir por arriba, porque aquí ya no hay resistencia. Y lo que va a leer es un 1. De tal forma que si no está oprimido es 0 y si está oprimido es 1. Entonces, este circuito me permite variar la entrada, que está por aquí, de a 1 o a 0 puntualmente. Por aquí conecto VCC o tierra y por esta salida aquí me va a salir o 1 o 0. Bien. Entonces, en un teclado podríamos pensar de 4 teclas o un circuito que tenga cuatro pulsadores arriba, abajo, subir volumen, bajar volumen, pues se vería de esta manera. Y como está ahí planteado, generalmente lo que va a estar leyendo es un 0 a la entrada, pero yo necesito un circuito que me permita reconocer cuál está, digamos, pulsado o de hecho que ninguno está pulsado. Entonces, bueno, si yo pulso ese, pues veo que hay uno se va a poner en 1, si oprimo otro, por ejemplo, este se va a poner en 1 y así sucesivamente. Pues el codificador es precisamente ese circuito que hace la interfaz entre las entradas digitales y el circuito como tal. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir, mira, ¿cómo codifico yo? Eso ya es un trabajo del diseñador, ¿cierto? Dependiendo de si cuál oprimo, pues yo defino qué código va acá, de cuántos quiero oprimir aquí, de hecho si hay alguna prioridad aquí, etcétera. Eso ya depende de tu tarea, ya como diseñador como tal. Lo más sencillo, por ejemplo, una codificación sencilla sería, por ejemplo, decir que si no hay ningún oprimido, la salida aquí sea un 0. Si se fijan, este es un 0 digital. Este es el más significativo, este es el menos significativo, lo leemos de arriba hacia abajo, este es un 0. Pero si, por ejemplo, oprimimos el de abajo, ¿cierto? Si oprimimos el pulsador de abajo, entonces está oprimido este, que lo vamos a llamar el menos significativo, a la salida salga un 1. Si no hay nada oprimido, 0. Si hay un oprimido, 1. Y así yo le puedo dar, por ejemplo, cuando oprimo el 2, pues que me salga un 2 binario. Acuérdense que este es un 2 binario, ¿sí? 0, 1, 0 es un 2 binario. Entonces, ya quitando un poquito los codificadores, por ejemplo, esta pudiera ser otra codificación. Digamos que siempre hay uno encendido, entonces, dependiendo,
Mire que este es un 2 binario, este es un 3 binario, pero vuelvo y repito, si aquí por ejemplo a la salida hay 2 o 3, ¿y cuáles tipos de combinaciones pongo yo acá? Es un trabajo del diseñador. Y vamos a ver que ahorita en VHDL es muy fácil definir eso. ¿Bien? Esta, por ejemplo, es una codificación. En esta codificación se supone que siempre hay uno encendido, siempre hay uno oprimido. Como cuando, no se has visto esos ventiladores antiguos que tú oprimes uno y se sale otro, que siempre hay uno encendido, eso pudiera sernos, qué sé yo, siempre tiene que haber un sistema de refrigeración activo, algo así. Pero este es más normal, digamos que cuando no hay ninguno encendido, la salida sea 0. Cuando haya uno, la salida sea, cuando el primero esté encendido, la salida sea 1. Cuando el segundo, la salida sea 2, este es un 2 binario. Cuando este sea un 3 y cuando este sea un 4. Pero permítame que lo repita varias veces. ¿Cómo defino, dependiendo de qué entrada, qué código pongo en la salida? Es una decisión del diseñador y se hace de acuerdo a las necesidades o las especificidades del circuito que estoy diseñando. Ahora, yo puedo tener uno, por ejemplo, de 8 a 3, donde siempre hay uno encendido, y lo codifico como yo quiera. Pudiera tener aquí, por ejemplo, 10 entradas y 4 salidas. Eso es perfectamente válido. O qué sé yo, no sé, un teclado de 64 y 8 salidas. Eso ya es una decisión del diseñador. Pero lo más importante es entender que el codificador me permite, dependiendo de una combinación en las entradas, ¿sí? Dependiendo de una combinación en las entradas, codificarlas, ponerle un código binario a la salida y eso de acuerdo a las necesidades del diseño, ¿correcto? Ahora supongamos que tenemos un codificador de 10 a 4, por ejemplo, podría ser un teclado que tiene 10 teclas, de la tecla 0 a la tecla 9, y vamos a codificarlas con 4 bits en la salida. Acuérdense que esta rayeta significa que aquí hay 4 lineecitas así en paralelo. Entonces, por ejemplo, uno, vuelvo y digo, escoge la codificación que quiera. Entonces, digamos, si no hay ninguna oprimida, que el código que indique que no hay ninguna oprimida sea el 0, o si hay una oprimida, por ejemplo, la primera que sea 1, la segunda que sea un 2, reconoce que esto es un 2 binario, la tercera que sea un 3, y supongamos que la última sea un 9. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si oprimo otra? ¿Qué pasa si hay dos oprimidas? Entonces, tú pudieras, por ejemplo, decir que si hay dos oprimidas, se tome la de mayor valor, es decir, que la que cuente sea el 9 y no el 6. En este caso se llama un codificador con prioridad y con prioridad del más alto. Y aquí la prioridad o el código a la salida lo defines tú. Por ejemplo, este es el 7, este es un 7 binario y la entrada que está habilitada, pues es la entrada que está habilitada es la 7, entonces tengo un 7 acá, pero que si hay dos oprimidas, siga siendo 7. Entonces, esa es otra posibilidad de codificador. Aquí, cada diseñador define cuántas son las entradas, cuántos bits a la salida y cómo lo codifica. Ahora vamos a mirar en VHDL cómo se puede hacer ese diseño. Pues bien, como siempre, ahora pues vamos a decirle a ChatGPT que nos ayude a diseñar un codificador. Entonces vamos a decirle, escriba en VHDL un codificador de 8 a 3. Entonces vamos a esperar a ver que lo haga. Entonces aquí tenemos una entrada, ¿cierto? Y una salida. Es decir, process begin case. Bueno, voy a decirle varias cosas aquí para que lo hagamos. Vuelva a escribir el nombre. Vuelva a escribir el nombre de las entradas es entradas y el de las salidas es salidas. Utilice sentencia with cell, ¿bien? Porque me puso ahí como las entradas en inglés. De hecho, eso puede generar ahí un error. Entonces, mira, aquí ya tengo entradas, 8 entradas. La salida son 3 bits de salida. Y aquí el with cell, ¿bien? Vamos a llevar esto vamos a copiar el código y lo vamos a poner en EDA Playground. Voy a poner aquí, escoger el lenguaje para que me lo ya detecte. Entonces miren que todo esto amarillito son comentarios, ¿no? Bien, voy a copiar esto en PowerPoint para revisarlo un poquito en detalle. Entonces, como siempre, tenemos
tres partes principales, las librerías, como en cualquier lenguaje que usemos, la entidad que me determina las entradas, entonces dice entradas y salidas, esto es un comentario, se puede quitar, ¿no? Esto que está en amarillito. Entrada in stlogic vector de 7 a 0, es decir, 8 bits de entrada. Salidas out de 2 a 1, es decir, 3 bits de salida, tal y como le dijimos. Y finalmente la arquitectura, que es la que me define el diseño. Entonces él dice aquí que con las entradas y estas que aparecen acá, estas entradas son estas de aquí. Estas son las entradas. Y estas, las salidas, son las que va a asignar aquí. Eso es lo que hace la sentencia de Excel. Entonces básicamente me está diciendo, mire, cuando la que se active sea la primera entrada, ponga un código 0 a la salida. Cuando la que se active sea la entrada, esta es la entrada 0, esta es la entrada 1, ¿cierto? Acuérdense que va desde 0 hasta 7. O sea, tenemos 7 cablecitos allá, 1, 2, 3, 4, 5, aquí entrando al circuito, ¿cierto? Y esta es la entrada 0 y esta es la entrada 7. Entonces, en la primera de aquí le está diciendo, cuando se active esta en 1, haga que la salida sea 0. 0, 0, 0. Es lo que está diciendo acá. Va a cambiar de color para poner otro ejemplo. O le está diciendo, mire, cuando la que se active sea la entrada activa 1, entonces, cuando la entrada aquí 1 sea la que se activa, o sea, esto es un 0, haga que la salida aquí sea 1. Y así, cuando la que se active aquí sea la entrada 3, haz que la salida sea 2. Cuando la entrada sea la activa 3, la salida 3 y así sucesivamente. Bien. Ahora, vuelvo y repito. ¿Cómo yo ordeno esto aquí y qué código pongo yo aquí? Es algo completamente que está al criterio del diseñador. O sea, tú decides cómo quieres codificar tus entradas con respecto a la salida. Esto es solo un ejemplo básico de cómo lo puedes hacer. Bien, vamos a decirle entonces a ChatGPT que nos genere un banco de pruebas para probar que esto nos quede bien. Escribe un banco de pruebas para el circuito anterior. En esto que estamos haciendo acá, y básicamente nos tiene que mostrar pues lo que estamos haciendo aquí de manera sencilla. Volvemos ahora sí, revisemos este código. Entonces nuevamente tenemos la entidad que no tiene entradas ni salidas, las señales. Con estas señales, mutualmente con esta de entrada, vamos a verificar este circuito. O sea, vamos a generar diferentes estímulos para ver cómo se comporta ante diferentes entradas el circuito. Eso es lo que queremos hacer. Llamamos aquí el circuito que queremos testear. Este es under test, ¿sí? Unit under test, unidad bajo prueba. Y aquí generamos los estímulos. Y mire qué sencillito. Simplemente le damos un begin, le dimos a la entrada signal, asigne esto, espere 10 nanosegundos. Ahora esta entrada. Aquí lo único que creo que hace falta es la 0, porque no la puso. Entonces, uno pudiera hacerle esa y decirle, mire, ninguna activa y ver cómo se comporta. Ninguna activa es que esto es 0 y ver cómo se comporta. Le doy salvar y le doy correr. Y si todo sale bien, pues él me va a generar aquí la simulación ya. Listo, entonces verifiquemos que esto funcione. Entonces aquí están las entradas, voy a quitar esto porque no lo necesito ahorita. Están repetidas, entonces aquí están las entradas. Entonces, pero voy a hacerle que el radix sea binario. Porque no me lo está mostrando binario. Tiene un error. Bueno, no me está mostrando todos. Entonces aquí le está entrando la primera entrada y está mostrando el 0.
La segunda, el 1. La tercera, 2. La cuarta, 3. La quinta, la 5. La sexta, sí. Entonces está funcionando. Cuando muestra la última y cuando no hay ninguna activa, muestra 0. Aquí tiene un problemita este simulador porque no está mostrando todos los bits. A ver si le pongo otra decimal. Sí, mira. La entrada 1 me bota el 0. La entrada 2 me bota el 1. Aquí el 4 binario es la entrada 3. Mejor lo ponemos binario porque no lo deja ver bien. Pero en esencia está funcionando bien. Si tú miras, esto es exactamente lo que nosotros queríamos en nuestro diseño, ¿cierto? Eh, Esta es la primera entrada que está activa y queremos que salga a 0. Eso es lo que nosotros definimos en el... No me lo deja. No me lo deja. Entonces aquí, mira. Eso fue lo que dijimos. Cuando la primera entrada sea 1, lo que pasa es que no me está mostrando los bits. Estos bits a la izquierda, los ceros a la izquierda, por alguna razón no me los está mostrando el simulador. Entonces me está mostrando el 1, entonces que la salida sea 0. Y miremos que eso es lo que está haciendo. Cuando entra el 1, la salida es 0. Cuando es 1, 0, cuando es 1, 0, 1, 0, que la salida sea 1. Y lo está haciendo. ¿Ok? 1, 0, que la salida sea 1. Entonces, por ejemplo, cuando es 1, 0, 0, 0, que la salida sea 7. Cuando es 1, 0, 0, 0, 0, que la salida 7. Y le dije que pusiera 0 cuando fuera otra entrada. Eso fue lo que vimos acá. Entonces, cuando todas son 0, él está mandando 0. Luego está funcionando perfectamente. ¿Listo? Entonces, ese es un codificador en VHDL, su simulación, y ya vimos cómo funciona. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.